Clasificación A. Apto para todo público. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Muy buenas amigos, es un gusto como siempre estar en contacto a través de la señal de Telesucesos, Canal 29, y hacerlo en este espacio que se llama Educa TV, para promover el crecimiento popular a través de la cultura, y además reflexionar de aquello que nos gusta, que nos apasiona, literatura, historia. Todos los temas están al alcance de la mano y todo puede ser compartido a través de este tiempo de televisión que dedicamos a educar. Hoy precisamente vamos a hablar de una de las obras más importantes de la literatura medieval española. Se trata de El Conde Lucanor. El Conde Lucanor, que la autoría es atribuida al infante Don Juan Manuel de Castilla. Por el título ya sabrán que es parte de la Casa Real de Castilla. De hecho, era sobrino de Alfonso X el Sabio, uno de los reyes más influyentes de la época medieval y al cual nuestra lengua, el castellano, le debe muchísimo. ¿Por qué? Bueno, la figura de Alfonso el Sabio es importantísima en tanto y en cuanto fue el primero que intentó sistematizar la lengua castellana. Recuerde que el castellano es una lengua derivada del latín vulgar. En la época en que los romanos ocuparon la península ibérica, el latín se utilizaba como la lengua oficial, aunque existían también otras lenguas conviviendo en el mismo espacio geográfico. La idea era que a partir del propio latín, una vez que cayó el Imperio Romano, se fueron derivando también otras lenguas como el propio gallego, el catalán y el castellano. Entonces, el castellano, en tanto y en cuanto era solamente una práctica del habla, era la realización que realizaba el pueblo del habla, no tenía una manera correcta de escribirse o una forma incorrecta de hablarse, ni había una ortografía ni una gramática, era así todo muy espontáneo en tanto y en cuanto estaba recién apareciendo como lengua. Entonces, Alfonso X, que era no por gusto llamado el Sabio, que además tuvo una fuerte influencia en el desarrollo de la música, en la sistematización de la música. Recuerden los que saben de música las famosas cantigas de Alfonso X, que permitieron sistematizar toda la música coral medieval hasta ese entonces. Bueno, también intentó el crecimiento del pueblo y lo hizo primero difundiendo el propio idioma, pero además construyendo una gramática, sistematizándolo y haciéndolo mucho más organizado. Uno de los puntos más interesantes es la creación de la Escuela de Traductores de Toledo. Toledo es una ciudad en la cual convivían en armonía en ese entonces muchísimos judíos, también muchísimos árabes, descendientes de árabes, parte de esta cultura mozárabe de los que se habían convertido al cristianismo pero conservaban la lengua. Entonces él creó una escuela de traductores porque él reconocía que la cultura judía, recuerden que España es precisamente el centro más importante de todo el desarrollo de la cultura judía, de la cultura sefardí, que es la manera en que se llama a los judíos que viven en esta parte de Europa. Entonces recuerden que los que viven en el este son los eskenazí, entonces los que viven en la parte de España son los sefardíes, y pensadores como Spinoza, que tiene un peso grandísimo en la filosofía occidental y que era judío, desarrollan toda su obra en España. Era un ambiente mucho más tolerante, mucho más abierto de que vamos a encontrar después en la época de los reyes católicos. Pero Alfonso X dice, bueno, aquí hay cosas valiosas, hay conocimientos valiosos, los árabes tienen un desarrollo importante de filosofía, de matemática, de arquitectura, ¿por qué no difundir y aprovechar ese conocimiento? Entonces, con esa visión de hombre sabio, de hombre grande, dice, voy a crear la Escuela de Traductores de Toledo. ¿Para qué? Para llevar al castellano las principales creaciones que hasta ese entonces se conocían y que circulaban por todo el Mediterráneo. Llegaban así, de la mano de los árabes, los famosos apólogos, estos cuentos morales que tenían su origen en la India.
Recuerden que en los textos védicos de la India ya había estos cuentos morales. Por ejemplo, el Panchatantra es una compilación de cuentos morales donde aparece uno que es muy conocido, que es La olla rota, que después Félix María de Samaniego haría la versión de La lechera, exactamente la misma historia, y intentan, desde ese entonces, hacen el intento de mejorar moralmente al pueblo. Entonces, este apólogo, que era conocido por los árabes, se traduce al castellano y empieza a circular versiones de apólogos en castellano. Y Alfonso X, el sabio, ve en estos cuentos morales, en estos apólogos, una manera de mejorar también al pueblo, darle una educación, porque se pensaba, como después se pensó en el siglo de las luces, en un hombre moralmente correcto, en un hombre no solamente que obraba bien, no solamente que pensaba libremente, sino que además era capaz de aportar una moral sólida a la sociedad. Y entonces su sobrino comienza en 1333, estamos hablando del siglo XIV, hasta 1335, a compilar estos apólogos y llevarlos a la lengua castellana en lo que se llamó el Conde Lucanor. ¿Por qué el Conde Lucanor? Bueno, el Conde Lucanor hace la función en el libro de esta suerte de compilador, de seleccionador, porque él siempre, la estructura más o menos es igual, se llaman ejemplos a estos cuentos morales, entonces tiene el ejemplo 23, el 22, el 35 y así sucesivamente. El libro está dividido en estos ejemplos, que es, bueno, ¿cómo es la estructura? Siempre el conde Lucanor le plantea a su mayordomo, Petronio, le plantea un problema. Le dice, ¿sabes qué? Conozco de tal dificultad que le pasa a un amigo mío, al hijo de un amigo mío, a un vecino, a un primo, siempre les presenta un problema. Y entonces el mayordomo, que en él radica lo que en el libro simbolizaría la sabiduría popular, le dice, bueno, hay una historia que trata exactamente de ese problema que tú me estás contando. Y empieza a contarle la historia. Una vez que termina la historia, aparece la moraleja en forma de un pareado. Un pareado es un verso de 2 sílabas, o sea, tiene solamente 2 versos, suele ser de arte mayor, casi siempre en decasílabo, y rima de manera asonante o consonante la misma rima. Bien, quiere decir que si rima a, termina exactamente igual. Estos pareados era donde se ponía la moraleja. Entonces aparece, como le decía, la estructura es siempre esta. Aparece el problema, después el mayordomo le cuenta la historia y al final aparece la moraleja en este pareado. Después, en un ejercicio de lo que se llama metaliteratura, que es decir, lo que está más allá de la literatura que habla sobre literatura, hace una crítica literaria y dice, me parece que ese ejemplo moral es bueno, lo voy a publicar. Y entonces así va seleccionando cada uno de estos cuentos morales que después se difundieron por toda la península ibérica y que en la figura de su sobrino, el infante don Juan Manuel de Castilla, una figura bastante controversial dentro del reinado de Alfonso X el Sabio, porque era capaz de hacer estas obras, como vimos, una obra literaria que ha trascendido hasta nuestros días y que se puede leer con muchísimo deleite porque los apólogos mantienen esa vigencia de lo que es sabiduría popular, como los refranes, como los proverbios, quiere decir, permanecen para siempre porque tocan los esenciales del ser humano, esas cosas que un año y otro año, un siglo y otro siglo, siempre están en el centro de nuestras preocupaciones. El obrar bien, el ser honrados, el ser honestos, enamorarse, en fin, los problemas que nos hacen humanos. Entonces, era capaz de hacer esto, pero también era una figura que podría ser, dentro de la propia corte, tachado de violento, tuvo varias relaciones, las matrimoniales y las extramatrimoniales, entonces vemos que aquello de haz lo que yo digo y no lo que yo hago, parece que funcionaba para el infante don Juan Manuel de Castilla. De un lado publicaba El Conde Lucanor, un libro de enseñanzas de carácter moral, y del otro lado su moral era bastante distendida, ligera, laxa, por decirlo de alguna manera. Pero hay que entenderlo en el momento histórico en que vivió este personaje. Lo cierto es que, como le decía y le reitero, es delicioso leer estos ejemplos, se pueden leer sueltos, cada uno funciona como una unidad narrativa independiente
y vemos en la literatura, exactamente en el género didáctico como en el subgénero del apólogo, es una de las creaciones más terminadas de la época medieval y donde podemos ver además la enorme influencia de la cultura árabe en ese entonces en España. Recuerden que tendríamos que esperar todavía unos 400 años más para que se produzca totalmente la reconquista y los reyes católicos sean los que terminen con la expulsión de los moros del califato de Granada. Entonces, del califato de Córdoba, cuya capital era Granada, así se llamaba el califato de Córdoba, y la capital, la ciudad más importante, era Granada. Las obras arquitectónicas están ahí, la influencia idiomática también está. Siempre les recuerdo que todas las palabras en castellano que comienzan con al, la derivación es del árabe. Alhaja, alcachofa, alcantarilla, alquibia son palabras de origen árabe y pasaron a nuestra lengua gracias a esos 800 años que estuvieron los árabes ocupando la península ibérica. Así que comenzamos mencionando a Alfonso X, el sabio, un gobernante importante en todo el desarrollo de la cultura española y de la época medieval en España y que llega hasta nuestros días su influencia, y también la obra de su sobrino, el infante don Juan Manuel de Castilla. Así que si tiene tiempo, lea los cuentos del conde Lucanor, es fácil encontrarlos en internet y puede leer algunos de estos cuentos sueltos y ver de qué se trata lo que estábamos hablando en el día de hoy. Para mí fue un placer estar en este tiempo que llamamos Educa TV a través de la señal de Telesucesos Canal 29. Soy Nivaldo Machín de la Noval y nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión para hablar de eso que nos apasiona. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad.